the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Por hoy tenemos otra moto de cuarto de litro tipo Naked, la NK250 de la marca CF Moto. En este video les comentaré sus características ciclomecánicas, máxima velocidad, consumo de combustible, precio y algunas motos que podrían ser su competencia. CF Moto es una empresa fundada en 1989, radicada en Hangzhou, China, y que en 2019 firmó un acuerdo con la fabricante austríaca de motocicletas KTM y ha ganado muy buena reputación por la calidad de sus componentes y diseños muy atractivos en sus motocicletas, y gracias a su portafolio que también lo compone vehículos off-road tipo ATV, UTV, entre otros, y esto ha permitido que esta marca esté presente en más de 90 países. Bueno, después de esta corta reseña de la empresa CF Moto, pasemos a lo que nos ofrece esta Naked de 250 centímetros cúbicos. Pero antes, agradecimientos a CF Moto en la ciudad de Manizales por permitir la grabación de este contenido. Les dejo el contacto en pantalla para más información, así como sus redes sociales. I have an open invitation, but you're telling me go get lost. Y empecemos por la altura del asiento, la cual es de 795 milímetros. Es una moto baja y para que les sirva de referencia, mi estatura es de 1,62. La posición de manejo se siente bastante cómoda para el piloto. Se siente liviana con un peso de 150 kilos, para nada pesada al ser una moto de 250 centímetros cúbicos. La posición para el acompañante es común en este tipo de sillín, que es dividido, de doble nivel y con menos proporción no sea el más cómodo. Esto lo podría decir los propietarios de esta NK en los comentarios sobre su comodidad. En el apartado de los frenos se destaca por tener ABS de doble canal de la reconocida marca alemana Continental, y para complementar su sistema de frenos, adelante tenemos un disco de 292 milímetros con pinza con anclaje radial de 4 pistones, y en la parte trasera disco de 220 milímetros con pinza de un pistón, y en ambos frenos cuenta con líneas blindadas. Las llantas están a cargo de la marca CST, radiales Sellomatic, con una medida en la parte delantera 110/70/17 y en la parte posterior 140/60/17. En las suspensiones tenemos barras invertidas de la marca KYB de 41 milímetros en la parte delantera y atrás una monosuspensión ajustable en precarga. La iluminación cuenta con tecnología LED en su stop, direccionales y en su faro, el cual está acompañado de una luz DLR en forma de H. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So I don't be. En los comandos tenemos interruptor en 3 posiciones para activar y desactivar la corriente, y también como arranque eléctrico, interruptor de estacionarias, y para el izquierdo luces bajas y altas, direccionales, botón para cambiar entre los dos modos de manejo, pito o claxon, y por último interruptor de luces de paso o cortesía. Su panel de instrumentos cuenta con una pantalla TFT de 5 pulgadas con iluminación adaptativa, y su interfaz cambia dependiendo del modo de manejo que sea seleccionado, bien sea el modo Sport o modo Rain, que sería el modo económico. Y en este visualizamos indicador de revoluciones, velocímetro, indicador de marchas, nivel de temperatura del refrigerante, el modo de manejo actual, voltaje de la batería, la hora, nivel de combustible y el odómetro. Como testigos tenemos direccionales, neutra, testigo del ABS, indicador de fallo, fotocelda, el cual cambia dependiendo de la iluminación que perciba y aplica para los dos modos de manejo, testigo de alarma del refrigerante, testigo de combustible, luces altas y el indicador de la luz de posición. Vemos dos botones para los ajustes. Con el izquierdo pasamos entre el odómetro y el trip parcial, y con el derecho se puede ajustar el nivel de brillo. Stay out to the morning light, 'cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feel.
En la parte mecánica tenemos un motor monocilíndrico, doble árbol de levas en cabeza, 4 válvulas, cilindrada 249.5 centímetros cúbicos, inyección electrónica de la marca Bosch, refrigeración líquida, normativa Euro 4, relación de compresión 11:3:1, diámetro y carrera del pistón de 72 por 61.2 milímetros. Antes de pasar a su potencia, invito a los que llegan por primera vez a este canal, suscribirse, es totalmente gratis y lo más importante, activar la campana de notificaciones para que permanezcas enterado de primera mano de nuevo contenido. De acuerdo a la página de CF Moto Colombia, el motor de la NK250 genera 27.5 caballos de potencia a 9.750 revoluciones y un torque de 22 Nm a 7.500 revoluciones. Su velocidad máxima está por los 140 km/h aproximadamente, dependiendo de las condiciones que se presenten. La capacidad de combustible es de 12.5 litros o 3.3 galones, con una autonomía promedio de 113 km por galón o 29 km por litro, y el tipo de gasolina recomendada sería extra debido a la compresión del motor. Los colores en Colombia para sus modelos 2022 y dependiendo de la disponibilidad que haya en cada punto de venta, la encuentras en Ultra Silver como la de este video y Negro Nebula. Por el momento no hay disponibilidad de los modelos 2023 y en caso de llegar podría ser la versión que se encuentra actualmente en China y México, aunque no está confirmado, la cual tiene algunos cambios en la gama de colores, las cubiertas del tanque, el tablero y que incorpora embrague antirrebote. Pasando al diseño, posiblemente se parezcan a las KTM y no es de extrañarse, ya que la empresa Kiskan es la encargada de hacerlo, que es la misma empresa que lo hace para KTM y Husqvarna, y visualmente se ve muy bien, bastante moderna, robusta, el colín con las tomas de aire le quedan muy bien, dando un aspecto muy deportivo, y el faro se complementa bastante con los alerones del tanque. Y también se debe resaltar el chasis, que se nota a simple vista no solo por su color, sino al ser multitubular y que también aplica para el subchasis. Entre otros detalles tenemos sensor en el soporte lateral con apagado de motor, kit de arrastre con cadena ordenada. Un detalle que no había visto en otras motos es que tiene una etiqueta en el motor, la cual indica la cantidad de aceite que se requiere para cambio, con filtro o sin filtro de aceite o desarme el motor. Me parece bastante útil. Y la viscosidad recomendada según el manual es 10W40. Garantía 24 meses o 24.000 kilómetros, lo primero que suceda. Algo que no se puede pasar por alto es que las motos llegan importadas en guacales, lo cual quiere decir que su ensamble es directamente en la fábrica de CF Moto y no en Colombia. Les pregunto, ¿qué piensan de esto? ¿Es mejor así? Dejen su opinión en los comentarios. Antes de dar el precio, miremos solamente algunas motos de cuarto de litro que podrían ser su competencia. Tenemos la Gixxer 250 de Suzuki, la KTM Duke 250, la Benelli 251S, la Honda CB 250 Twister, la Dominar 250 de Bajaj y la FZ25 de la Yamaha, entre otras. Su precio para el modelo 2022 al momento de subir este contenido sin gastos de matrícula ni SOAT es de 14.990.000 pesos colombianos, y la conversión de este precio en Colombia en otras monedas sería de $3.387, 67.647 pesos mexicanos, 13.019 soles peruanos o 17.520 reales brasileños, y con trámites lista para rodar es de 15.890.000 pesos, unos 3.592 dólares. Amigos, en mi opinión esta NK250 cumple con lo que debería tener las motocicletas en la actualidad y mucho más en esta cilindrada, como los frenos ABS doble canal, iluminación full LED, tablero digital con buena información, y además ese prejuicio de las motos chinas poco a poco va cambiando en las personas, aunque habrán otras que son muy tradicionalistas que jamás van a cambiar a Yamaha, Honda o Suzuki, y es muy respetable ya que cada marca se gana su reputación por su respaldo y calidad. Invitación importante: los que tengan esta moto no solo en Colombia
Colombia, en México o en otros países, compartan su experiencia en los comentarios de la NK250 de CF Moto, si vale o no vale la pena. Apoyen este video dejando su poderoso like y compartiéndolo en sus redes sociales, se los agradecería bastante. Gracias como siempre si llegaron a la parte final. Bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima. Chao, chao.